diversas cosas, ¿cómo tú chocas con Dios? ¿Cómo Dios impacta tu vida? Mira, fíjate, enfócate, el chocar con Dios fue algo duro y pesado. Dios mío, Padre. ¿Por qué duro y pesado? Porque ahí en los cementerios fue donde yo empecé a escuchar la voz de Dios. Yo no escuché la voz de Dios cuando yo vine al camino, ni cuando era cristiano. Yo escuché la voz de Dios estando en los cementerios. Dios. Te lo voy a cortar un poco. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar aquí una vez más en tu programa Frankie Pérez Oficial, en donde Dios está haciendo cosas poderosas, impresionantes, increíbles. Gracias por compartir este video, por suscribirte, por darle a la campanita, por estar ahí con nosotros. Gracias, de verdad. Que el eterno Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Recordándote que este programa es tuyo y también hazlo de otro también. Aquí en el día de hoy tenemos a un ministro, a un profeta, un hombre de Dios que carga una palabra extraordinaria. Yo sé que mucha gente le estaba pidiendo y estaba preguntando por él, porque es un profeta, mis hermanos, extraño. Un profeta que no anda en farándula, que cuando lo están buscando mucho está metido en el monte o está metido en un país. El hombre vino hoy y lo estamos aprovechando para que nos dé una palabra de parte de Dios y nos cuente un poco de su historia. Mi hermano Leo de la Rosa, Dios te bendiga, manito. Bendiga, príncipe, la paz del Señor sea contigo. Estamos aquí de vuelta, la gloria de Dios, y es un placer, es un honor estar aquí, viendo y mirando la maravilla del Señor, cómo es Dios, realmente cómo Dios forma a las personas y el carácter que Dios le da a cada quien. Pero Dios es real, hermanito. Sí es. Dios es real. Sí es. Por medio de todo. Sí por es. medio del llanto y del dolor y del proceso, Dios es real. Así es, mi hermano Leo. Para mí es una honra tenerte acá y ver que sacaste el tiempo para que estés acá. Este hombre, hermano, estaba en algunos países, Ecuador, estaba en Bolivia, que estaba acá. Y gracias a Dios, Dios nos lo pudo traer acá en nuestro país. Y nosotros lo aprovechamos aquí para hablar. Y un poco nos gustaría, porque esta audiencia es nueva y tienen que conocer quién era Leo de la Rosa antes. Es satanista, Dios lo sacó de ahí, Dios lo revive. ¿Cómo fue esa historia? Cuéntanos un poco. Yo sé que el tiempo es limitado, pero cuéntanos un poco, Leo, de esa historia. La vida, la trayectoria sobre mi vida no fue nada fácil, aunque no ha sido fácil también estar en el camino y sostenerme y ver realmente cómo es Dios y cómo se mueve Dios, cómo envuelve Dios a la persona. Santo. Pero una de las cosas es la maravilla de Dios, hasta dónde Dios lleva a uno, hasta dónde Dios se manifiesta y hasta dónde Dios se glorifica. Así es. La gente hoy en día está preocupado tanto por lo que dirán y lo que harán con ellos. Así es. Pero no se preocupan realmente por lo que Dios quiere hacer y lo que Dios quiere entregarle a ellos. Una de las cosas del enfoque mío es mayormente las almas. Amén. Yo no me he enfocado en qué voy a conseguir, qué no voy a conseguir, sino en a quién Dios quiere salvar. Así es. Y a quién Dios les quiere hablar. Así es. Por eso mayormente eso es lo que me ha sostenido más. Wow. Y me ha agarrado más cada día. Mira, sí. Todo el que es llamado como profeta, es llamado como profeta, pero es llamado como sufrido. Wow. El profeta, el verdadero profeta, el profeta real y marcado por Dios es sufrido. Wow. Lleva sufrimiento, porque pregúntale a Jeremías. Dice que él le dijo, antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, yo te escogí y te puse nombre. Wow. No le dijo, te llamarás Jeremías, no, te llamé como profeta. Entonces, si tú te pones a ver, ya desde el vientre de su madre, ya lo que le está diciendo, ya todo lo que viene con un problema arrastro. Así es. Ya todo lo que va a venir es siendo golpeado, rechazado, porque tú vas a llevar mi mal y que vas a llevar mi palabra. Claro. Entonces, el profeta real, realmente que viene de Dios, que habla de parte de Dios sin importar la debilidad que tenga, el profeta que tiene un contacto, un hilo con Dios, es sufrido, es golpeado, es rechazado, es menospreciado. Así es. ¿Por qué? Porque tiene una palabra encima, carga una palabra encima y la palabra que carga al diablo no le gusta ni le agrada. Así es. Y usa, quien menos tú piensas lo usa para levantarse contra tuya. Así es. O sea, mayormente usa personas que más
más te abrazan de ti y más cercanos están a ti para golpearte. Así es. Pero en cuanto a eso es lo que te hace y te enseña a ver más a Dios y aprender más de Dios. Gloria a Dios. Porque eso es lo que me ha enseñado. Mira, yo vengo de un mundo donde lo que yo estoy viviendo ahora, parte de lo que estoy viviendo ahora, de los golpes, los rechazos, los sufrí, lo viví en aquel mundo. Wow. Por eso es que me ha agarrado más de Dios, me ha agarrado más de lo que Dios habla conmigo, cómo Dios habla conmigo. Porque Dios me ha dado una palabra, siempre la llevo. Dios me dijo en una ocasión, el día que tú dejes de escucharme a mí, escucha al hombre, hasta ese día tú llegas conmigo. Wow. Y eso me ha marcado, eso me ha hecho abrazarme más de Dios cada día. Wow. Yo empecé en un mundo muy sucio, mira, yo empecé la vida del satanismo. Dios. Yo sacrificaba en los cementerios, yo Wow. llegué a tomar sangre y llegué a hacer tantas cosas. Escucha esto, hermano. Y- Está poderoso. Yo atracaba a los pastores, duré 10 años atracando a los pastores. Y fue una vida tan fuerte Dios y tan mío. sucia, tan pesada, que la misericordia y la gracia de Dios fue la que me abrazó. Wow. Yo estuve preso en 36 cárceles, tuve 17 Dios. fichas, fui buscado a carta blanca y todo eso he visto la mano de Dios porque Dios, mira, una de las cosas que yo compartía con alguien, y yo compartía con un converso que me decía, pero yo tengo una ficha, me decía él, yo tengo una ficha y Sí. él me decía que él estaba preso, que él estuvo preso por muerte y él salió, pero que se quedó con esa ficha y él quería quitarse esa ficha y él tenía dinero, pero no pudo quitársela. Wow. Nunca ha podido quitársela. ¿Y cómo es que usted con 17 fichas usted se la quitó sin tener dinero? Digo, porque el Dios que yo le sirvo es más grande que el dinero que tú tienes. Dios mío. Un hombre con dinero, Leo, con bienes, con recursos, no se pudo quitar una ficha. Pero sin embargo, tú que no tienes nada, Dios te la quita. Sí. 17 fichas. Pero no te vayas más lejos. Escucha Así hay esto. muchas personas en el Evangelio. Personas que todavía no han podido quitarse una, limpiarse una. Padre Y celestial. le ha dado brega. Y Dios. han buscado dinero y han buscado todas las formas. Pero yo no tuve que buscar nada, yo tuve que buscar a Dios. He aprendido a conocer a Dios. Y una de las trayectorias que tú sabes que la he visto es que Dios es que me viste, que me calza, Dios es que me sostiene, Así es. que me mantiene. Eso lo tengo por experiencia y lo tengo por testimonio. La gloria de Dios. Y si no he alcanzado a tener lujo como otros, Sí. en la forma que Dios me usa, no es porque yo no he querido, Porque no anda detrás del dinero. pudieras tenerlo. No No ando anda detrás de detrás. dinero. Una es que no ando detrás de dinero y otra es que tengo una amenaza de Dios encima. Wow. O sea que solamente tengo que tener lo que Dios quiera que yo tenga, no lo que yo quiera tener. Leo, una pregunta, profeta de Dios. ¿Cómo tú chocas con Dios? Tú eras un satanista, atracabas pastores, hacías muchísimas cosas que la gente esté escuchando ahí. ¿Cómo Mira, tú chocas con esa pared? El chocar con Dios Dios mío, fue duro, fue incómodo, sí, porque Dios. Ajá, ajá. vuelve y dale la pregunta. La pregunta, ok. Leo, profeta de Dios, ¿cómo tú chocas con Dios? Porque tú nos hablas de que tú eras satanista, de que tú atracabas a pastores, de que hacías diversas cosas. ¿Cómo tú chocas con Dios? ¿Cómo Dios impacta tu vida? Mira, fíjate, enfócate, el chocar con Dios fue algo duro y pesado. Dios mío, Padre. ¿Por qué duro y pesado? Porque ahí en los cementerios fue donde yo empecé a escuchar la voz de Dios. Yo no escuché la voz de Dios Dios cuando mío. yo vine al camino ni cuando era cristiano. Yo escuché la voz de Dios estando en los cementerios. Dios. Te lo voy a cortar un poco más. Sí, 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 sí. Yo sacando un muerto escuché cuando Dios me decía, no lo saques, no lo toques, que es mío. Y yo no entendía que yo estaba sacando los restos de un pastor, Dios. de una tumba. Bueno, ahí fue donde yo le decía a Dios, tú eres un muerto, yo conozco los muertos. Me decía, Leo, te voy a tocar, te estoy llamando. Y yo decía, tú eres un muerto, yo Dios. conozco los muertos cuando Dios me toque. O sea, ya Dios venía tratando conmigo aún siendo satanista, aún desde el mundo. Ya era un trato que Dios tenía muy fuerte, el cual yo le corría y no obedecía, no escuchaba nada. Y una de las cosas que en todo eso, Dios empezó a herirme, Dios me hirió con cáncer en mi columna. Si tú Wow. ves un estudio mío o una placa mía, tú te sorprendes porque la mitad de mi columna es oscura y la mitad es clara.
Y tú dirás, ¿por qué? Dios no sanó el cáncer, sino detuvo el cáncer. Pues si yo me detengo, entonces el cáncer sigue sobre mí, que eso es lo que muchos no entienden. Por eso es una de las formas que yo me baso cuando la gente dice que tú estás mal, que tú esto, que tú aquello. Pero Dios me ha dicho, el día que tú te detengas, ese día el cáncer sigue en ti y muere. Dios mío. Entonces, son tantas las cosas que yo he tenido, la experiencia que he tenido con Dios en todo eso, que Dios me levantó de esa cama, yo nunca lo busqué, yo seguí mi vida igual. Yo era buscado por la policía, Carta Blanca. Las 17 veces que estuve preso, las 17 fichas, las 36 cárceles que estuve preso, la gloria de Dios, Dios se manifestó porque vomitaba la sangre, me sacaban a la calle, 3 veces me cantaron a 30 años, nada más duraba 3, y 4 meses no pasaba de ahí. Y Dios empezaba tratando conmigo estando en el mundo. Yo decía, cuando Dios me toque. Bueno, pues Dios empezó a tocarme. Y me tocó tan fuerte que yo corriéndole a la policía, después de yo ir a una iglesia a atracarla, yo no pude atracarla. Porque así como Dios le habla a sus hijos, el diablo le habla a lo de ellos también. Satanás me decía la iglesia que yo iba a atracar. Satanás me hablaba. Pues yo tenía pacto con él de los cementerios. No es lo mismo la gente que están hablando hoy en día de brujería, diciendo que ellos conocieron esto y que conocieron tal demonio y que tal demonio hace esto y que tal demonio hace aquello. Mucho es porque lo han buscado en los Facebook, sí, mucho es porque lo han leído en libros, no porque lo han vivido realmente. Muchos hablan de un mundo espiritual lo cual no conocieron. Muchos hablan de Satanás, lo cual nunca lo han visto ni lo conocen. Yo lo conocí porque yo les trabajaba para él. Wow. Le servía a él y hablabas con él en los cementerios. Él me decía a las iglesias que yo iba a atracar. Había iglesias que yo pisaba y me decía, no la toque porque yo no estoy ahí, no entre. Y yo decía, ¿por qué? Porque eran iglesias que vivían de rodillas, eran iglesias que vivían clamando, pero había iglesias que vivían durmiendo. En la iglesia que estaban durmiendo, tú podías hacer lo que tú querías. Sí, yo atracaba a los pastores, esperaba que saliera. Pero, ¿dónde te quiero llevar? Esa iglesia que yo iba, que vivían durmiendo, no es... quiero aclararle algo mucho. Porque ya muchos me han dicho de que no, pero eso eran iglesias de impíos, eso eran iglesias de, ¿cómo se dicen? De mundanos. Eso eran iglesias de gente que son mundanos. No. Yo iba a iglesias de gente que arrastraban falda, y gente que tú la veías y que hablaban tanta lengua y tantas cosas, pero Dios del cielo, ¿qué es lo que se mantenían durmiendo dentro del templo. Se mantenían durmiendo dentro de la iglesia. Entonces, es una forma de cómo la gente... Muchos se visten con la ropa, se visten espiritualmente de ropa. Es como la palabra que donde Jesús, donde dice claramente en la palabra de la Biblia, dice que comen carne de cerdo y en sus ollas hay cosas inmundas. Como dice Isaías, pero también es como dice que limpian el vaso y el plato por fuera, pero por dentro están llenos de inmundicia. Si hay personas realmente. Y yo entraba a esa iglesia y hacía tantas cosas. Mira, una de las cosas que nunca tuve experiencia, te voy a decir, de que en una iglesia de esa, de que tener experiencia, de que con ángel, que me aparecía un ángel, a mí no me parecía nada. Dios. Y yo salía de esa iglesia y nada pasaba. Hay gente que dice que no, pero que soy iglesia, que no tenía el poder de Dios, que tú hacías esto. No. Es que cuando Dios tiene un propósito con alguien, hay cosas que Dios te suelta, que te deja hasta que tú lo hagas, pero cuando Él te agarra y te jala de allá para acá, es fuerte, porque acuérdate que a Moisés, Dios no es un asesino, pero dejó que matara a un egipcio. Moisés corre y vuelve y cae al mismo lugar. Al lugar donde Moisés vuelve a caer, ¿qué pasa con Moisés? Moisés no dijo, Dios, ni Jehová, ni Cristo me metió en problemas. Dijo, ya yo me metí en problemas. Él sabía que ya había un llamado sobre él. Sabía que ya estaba marcado. Eso es lo que pasaba. Mira, yo le corrí a la policía y una bala me impactó aquí. Yo tengo el ticket de la morgue en mi teléfono. La bala me impactó en la frente y salió acá. Me abrió todo eso en el cráneo. Por eso siempre me recorto así bajito para que la persona vea. Y estuve tendido allí en ese freezer de esa morgue. El día que me iban a hacer la autopsia fue donde yo escuché la voz de Dios nuevamente. Yo caminaba un túnel oscuro donde nunca llegaba. Y yo escuché la voz de Dios cuando me decía, levántate porque no es el tiempo. Y yo desperté de ese túnel donde estaba. Y cuando yo vi esa luz que desperté, yo me puse la ropa de uno de los muertos que estaban allí. Estaba llena de sangre, me fui a mi casa, eché la ropa en la basura, entrando por el patio.
me puse ropa limpia después de bañarme. Me cambié y me fui a un punto de droga. Yo busqué marihuana, busqué alcohol, porque yo me inyectaba la morfina por las venas. Mis venas están quemadas. Ya yo usaba todo tipo de droga. Comparte este contenido. La gloria es de Dios. Dios me marcó mi vida. Yo atraqué a una pastora esa noche, me senté en una campaña, me reía del predicador. Decía que cuánto Dios le pagaba a ellos para hablar de esa forma. Hay gente que creen que Dios tiene que pagarle a ellos por lo que ellos hacen y por lo que ellos practican de Dios. Pero si nos ponemos a ver, nosotros no tenemos ni con qué pagarle a Dios lo que Dios ha hecho con nosotros. Así es. Y por más que nosotros corramos, por más que nos arrastremos, tenemos que vivir una vida humillada delante de la presencia de Dios. Poderoso. Porque hablamos del amor de Dios y hablamos de la comprensión, pero no es hablarlo, es vivirlo. Yo aprendí a ser golpeado, pero aprendí a vivir el amor. Wow. En medio de los golpes. ¿Por qué? Porque cuando más me golpean, cuando más yo abrazo y amo a la persona, por más daño que me hagan. Y hay gente que me dice, tú tienes que alejarte, tienes que apartarte, porque si ya te golpearon, si ya esto, es que yo no puedo guardar resentimiento hacia nadie, porque yo aprendí a conocer el amor de Dios dentro de mí. Aprendí a no guardar un odio dentro de mí. ¿Por qué? Porque yo mismo me quebranto, me entristezco cuando alguien me hace algo y me alejo de esa persona. Pero en todo eso, la gloria de Dios, Dios ha sanado muchas heridas en mí, Dios ha hecho muchas cosas en mí. He conocido lo que es el amor de Dios, he conocido lo que es su misericordia, su gracia. He visto la mano de Dios en tantas cosas. He visto cómo Dios se manifiesta, por eso mucha gente dice que Él es brujo, Él es adivino, Él es esto, Él es aquello. Porque que la gente, ellos no se meten al fondo a orarle a Dios para conocerte, sino por lo que escuchan de otro y por lo que otro habla, entonces ellos lo hablan. No por lo que Dios le muestra, ni por lo que ellos saben de Dios, ni conocen de Dios. Y yo aprendí que cuando yo quiero conocer a alguien, tú mismo lo sabes y lo has visto, que cuando yo quiero conocer a alguien, o lo miro fijamente o le oro a Dios. Y tú has visto cómo Dios me habla de la persona estando de frente. Porque lo que no se puede perder es la intimidad con Dios. Hermano, cuando tú tienes una intimidad con Dios es algo muy fuerte. Hemos sido testigos de lo que Dios ha hablado a través de este profeta. ¿Verdad? Que Leo de la Rosa, no por nada, la gloria de Dios. Dios lo usa, así como él está hablando, Dios lo usa. Sin conocer a la persona, le habla de parte de Dios. La gente dice, brujería. No, es que es un profeta que quiere y que ha anhelado la voz de Dios. Leo, para nosotros, y ya concluyendo, me gustaría hacerte una pregunta. Para esos hombres de Dios que te están mirando ahí, esas mujeres de fe, que quieren conocer la voz de Dios igual que tú, que quieren ser profeta igual que tú, ¿qué tú le aconsejas? ¿Cómo conocer la voz de Dios? ¿Cómo ser profeta genuino? Hay dos cosas que te quería decir en cuanto a eso. Hay gente que creen que escuchar la voz de Dios es ir a un instituto. Acercarte a Dios, tener un acercamiento a Él y hacerte amigo de Él. Sí. Cuando tú te haces amigo de Él es cuando tú recibes todo lo que te dan, los golpes, los rechazos, y tú te callas y tú adoras a Dios, aún tú lloras, aún te duele, tú adoras a Dios y glorificas a Dios. ¿Por qué? Porque tú estás entendiendo realmente que Dios está haciendo algo dentro de ti, que Dios está quebrantando algo o que Dios está formando algo en ti. Entonces, en medio de todo eso, Dios me ha dado una palabra que siempre la llevo. Me dijo, mientras más te golpeen, mientras más que te critiquen, mientras más te critiquen y mientras tú calles, más yo te voy a usar y más te voy a hablar. Porque más te acerca a mí. Ahora, el día que tú te defiendas tú, hasta ese día vamos a llegar. Así es. Vas a dejar de escuchar mi voz. Y una de las cosas que quería compartir sobre los dones, no todo el mundo Dios le reparte el mismo don. Hay don que una persona tiene que otro no tiene, y por eso es que viene el celo y vienen a contender. Dios no es esto, Dios no hace esto, Dios no hace aquello. ¿Quién eres tú para decir lo que Dios tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo? Muy poderoso. Porque si Dios con un simple palo, con una simple vara,
le dice a Moisés que toque las aguas y el mar se abre y el pueblo cruza. ¿Qué lógica tiene entonces para un ser humano? ¿Quién lo hizo? El diablo, si Dios lo creó todo. ¿Cómo le dice a Eliseo que toque el Jordán y el Jordán se abre y le dice que saque 3 piedras del medio para testimonio? ¿Con qué lo hizo? Bajó Dios y lo hizo él mismo. Entonces, ¿cómo le dice que el hacha se cae y con qué la saca el hacha? ¿Cómo flota el hacha? ¿Cómo puede flotar un hacha si es pesada en el agua? No hay lógica que buscar, la lógica es Dios. Entonces, ¿cómo limitamos a Dios? ¿Cómo decimos Dios no puede hacer esto, Dios no puede hacer aquello? Y vemos a una gente que tiene una visión o tiene una revelación y la muestra y se ve realmente lo que pasa. Dice, no, eso no es Dios, eso es un invento. No, eso no es Dios, eso es brujería. No, eso es hechicería. Bueno, si es brujería, si es hechicería, entonces le estamos dando más poder al diablo que a Dios. Poderoso. Entonces, ¿cómo que el diablo va a tener más poder que Dios para hacer una cosa? Así es. Porque si él hace algo es porque tiene un permiso. Es así, es así. Entonces no tiene lógica. De verdad, hermano, que hoy Dios ha hablado. Que Dios bendiga al profeta Leo de la Rosa, hermano. Fue una bendición tenerte por aquí, Quiero compartir algo de mi cabeza. Ah, no. Quiero que toque mi cabeza. Suéltalo. Es difícil, mira. Hay algo que quería mostrarte sobre mi cabeza. Yo por eso me recorto así, ministro. Cuando ministro y cuando estoy predicando. Hay personas que ven, unos creen, otros no creen. A mí no me importa si usted cree creer o no quiera creer. Son problemas suyos, no míos. Pero cuando predico, cuando ministro, yo no sudo. Tú lo sabes, mi cuerpo se llena de aceite. Yo quiero que tú toques mi cabeza en lo que estamos aquí. Toca toda mi cabeza, el fondo de mi cabeza. Mira tus manos. Abre tus manos. Ahora abre mi cabeza y mira mi cabeza cómo está. Mire ahí, hermano. Mire, eso no engaña. Ahora mira mi cabeza cómo está, cómo empieza a salir. Mira. Si quiere buscar con qué secarlo para que vea cómo vuelve a salir nuevamente. Dios. Ahí sí, ve cómo tengo los dedos. Lleno de aceite, lleno de aceite. Eso no es que yo lo hago, lo invento, ni me lo creo. Eso es el Dios, eso es un don que Dios me dio. Hay que tener un ungido, profeta. Y es algo que por eso he batallado, he peleado. He tenido que aguantar tantos insultos y tantas cosas. Aleluya. Pero he visto la mano de Dios y he visto el poder de Dios. Amén. Este es un hombre de Dios, Leo de la Rosa. Tengo muchas cosas que decir. El tiempo es limitado hoy. Ya llegará otro momento que Dios nos permita y que este profeta no esté en alguna nación o en el monte metido. Podremos compartir por más tiempo. Este testimonio sé que impactará mucha vida, así que ve compartiendo con alguien, con un hermano, con un amigo, con un tío, un vecino, que pueda recibir esta palabra. Suscríbete y dale a la campanita para que te sigan llegando videos edificativos así como este. Estuvo contigo tu hermano evangelista Freaky Pérez, tu hermano Leo de la Rosa, este hombre de Dios. Así que nada, que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Bye bye. Chao.